Santo Tomás de Aquino, comentario al libro sobre el alma de Aristóteles, libro segundo, lección 12, 12ª, explica cómo el sentido es reducido de la potencia al acto de modo diferente de cómo lo es el entendimiento. Hay que examinar por qué los sentidos tienen por objeto los singulares y la ciencia en cambio lo universal, y cómo está lo universal en el alma. A propósito del primer punto es de saber que el sentido es una facultad que reside en un órgano corporal, y el entendimiento en cambio es una facultad inmaterial que no es acto de un órgano corporal. Ahora bien, todo lo que se recibe en un sujeto es recibido según el modo de ser propio del sujeto. Por otra parte, el conocimiento se verifica por el hecho de que lo conocido está de algún modo en el que conoce, es decir, por semejanza, ya que el que conoce en acto es lo conocido en acto. Por lo tanto, el sentido debe recibir corporal y materialmente la semejanza del objeto que se siente, y el entendimiento recibe incorporal e inmaterialmente la semejanza del objeto entendido. Ahora bien, la individuación de la naturaleza común en los seres corporales y materiales proviene de la materia corporal, contenida dentro de determinadas dimensiones. El universal, en cambio, se obtiene por la abstracción de esa materia y de las condiciones materiales individuantes. Es pues evidente que la semejanza recibida de los sentidos representa al objeto en cuanto que es singular, y lo que se recibe en el entendimiento lo representa en su naturaleza universal. Por eso los sentidos conocen los singulares y el entendimiento lo universal, que es el objeto de la ciencia. A propósito del segundo punto, hay que tener en cuenta que el universal tiene dos acepciones. Se puede entender por universal la naturaleza común en cuanto que es término de la intención de universalidad, o también la naturaleza en sí misma, de manera parecida a como blanco tiene dos acepciones, aquello que resulta ser blanco o ese mismo sujeto en cuanto que es blanco. Esa naturaleza a la cual le sobreviene la intención de universalidad, por ejemplo la naturaleza humana, tiene dos existencias o maneras de ser, una material en cuanto que existe en la materia natural, otra inmaterial en cuanto que existe en el entendimiento. En cuanto que tiene existencia en la materia natural, no puede sobrevenirle la intención de universalidad, ya que se individua por la materia. Le sobreviene, pues, en cuanto que es abstraída de la materia individual. Ahora bien, no es posible que esté abstraída realmente en la realidad de la materia individual, como sostuvieron los platónicos el hombre natural, es decir, real no se da más que con esta carne y con estos huesos, como prueba el filósofo en el libro 7 de su Metafísica. Se impone pues la conclusión que la naturaleza humana no existe sin los principios individuantes más que en el entendimiento. Mas el entendimiento no incurre en falsedad al aprender la naturaleza común sin los principios individuantes, sin los cuales no puede existir en la realidad, pues no aprende que la naturaleza común existe sin los principios individuantes, sino que aprende la naturaleza común sin aprender los principios individuantes, en lo cual no hay falsedad. Lo primero sí que sería falso, lo mismo que si separásemos del hombre blanco la blancura, de tal suerte que pensásemos que no es blanco, pues eso es falso.
Pero si la separación consiste en que pensamos el hombre sin pensar en su blancura, no sería un conocimiento falso. Para la verdad de un conocimiento no es necesario que el que conoce alguna cosa conozca todo lo que hay en ella. Así pues, el entendimiento abstrae, sin incurrir en falsedad, el género de las especies, en cuanto que piensa en la naturaleza del género, no pensando en las diferencias. Y de la misma manera abstrae la especie de los individuos en cuanto que piensa la naturaleza de la especie, no pensando en los principios individuantes. Es pues claro que a la naturaleza común no se le puede atribuir la intención de la universalidad más que en el ser o existencia que tiene en el entendimiento, pues sólo así es uno en muchos, en cuanto que se la piensa como distinta de los principios por los cuales algo uno se multiplica en muchos. La conclusión es pues que los universales en cuanto tales no existen más que en el alma, pero las naturalezas a las cuales sobreviene la intención de universalidad existen en las cosas. Por eso se predican de los individuos los nombres comunes que significan las naturalezas comunes, pero los nombres que significan pero no los nombres que significan las intenciones. Sócrates es hombre, pero no especie, aunque hombre era especie.